la principal razón por la que Jesucristo vino a la tierra, vino al mundo, fue hacer la voluntad del Padre. Sí, vino para servir y su obediencia al Padre fue perfecta. Su función estaba predicha, el mismo Dios lo presentó: he aquí mi siervo. ¿Sí? Sus sacrificios quedaron explicados en que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice Filipenses. Él vino por 3 razones. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, dice Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Él vino a salvar. 1 Timoteo 1:15 dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él vino a buscar, Él vino a llamar y Él vino a salvar. Pero todo esto se hizo y estaba enmarcado en un plan maestro, ¿sí? Su objetivo principal y primario fue hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? San Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, lo dice el mismo Jesucristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es así que quiero proponerles en estos 10 minutitos pensar y que reflexionemos juntos sobre Jesucristo, el siervo perfecto. Y para eso vamos a leer Filipenses 2, a partir del versículo 5. Filipenses 2:5. Seguramente la mayoría de ustedes lo sabrá de memoria, no hace falta buscarlo, pero yo se los leo. Dice así, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se nos presenta al Hijo teniendo la forma de Dios, y esto no es que era parecido a Dios, sino que contaba con la naturaleza de Dios, con sus características esenciales, ¿sí? Y es así que, siendo Dios, ¿sí?, no se agarró de esa posición, no se jactó de sus privilegios y de sus estándares, sino que se despojó de todo. Y quiero que veamos 4 despojos que tuvo Jesucristo al hacerse hombre. En primer lugar, Él se despojó de su gloria divina. Se despojó de su posición, de su reconocimiento, del honor y de la constante adoración que tenía por estar sentado en el trono. Él dejó el trono y todo lo que conlleva dejar el trono. Y todo esto lo hizo voluntariamente. Se despojó a sí mismo, dice Filipenses. Entonces, en primer lugar, se despojó de su gloria divina. En segundo lugar, se despojó del uso voluntario de sus atributos divinos. ¿Sí? Él no dejó de ser omnipresente, Él no dejó de ser omnisciente, Él no dejó de ser omnipotente. Él decidió no hacer pleno uso de sus atributos durante su ministerio en la tierra. Voluntariamente, Él se despojó de sus atributos divinos. En tercer lugar, se despojó de sus riquezas eternas. Dice y explica el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9, por amor de vosotros se hizo pobre. Y sigue diciendo, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces se despojó de su gloria divina, se despojó del uso voluntario de sus atributos divinos, se despojó de sus riquezas eternas y en último lugar se despojó de la autoridad divina que podía ejercer con independencia.
Siempre se nos habla que Jesucristo estuvo en todo momento bajo la voluntad del Padre, en una constante y profunda obediencia. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué nos quiere decir? Que aunque era Dios, Él obedeció igual. Solo con ese grado de despojo pudo tomar forma de siervo, como nos dice Filipenses 2. Se despojó de todo lo que tenía, ¿sí? Esto es muy distinto a la expresión se vistió de siervo. Él no se vistió de siervo. Él no tomó la ropa de siervo y se la puso, ¿sí? No se disfrazó de siervo, sino que se convirtió en siervo. ¿Y cómo lo logró esto? Despojándose de todo. Renunció a todos los derechos que tenía como hijo de Dios y solo así pudo ser siervo. Ahora, una cosa es ser servidor y otra es ser siervo, ¿sí? Son dos conceptos distintos, ¿sí? Que se pueden prestar a confusión, pero que en el lenguaje original en que está escrito se marcan con dos palabras. Una es diáconos y otra es doulos. Diáconos por lo general se utiliza para servidor y doulos para siervo. Diáconos implica la actividad en el ministerio dirigida por el juicio propio de uno. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. En cambio, doulos implica sujeción a la voluntad del otro, en este caso al que le envió, a Dios. Podemos decir que Jesucristo fue el diácono de los hombres. ¿Por qué? Porque es el servidor de los hombres. Dice la palabra que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servir a los hombres. Él fue el diácono de los hombres, el servidor de los hombres. Pero también fue el doulos de Dios, el siervo de Dios. El que estuvo siempre sujeto a la autoridad de Dios. Él es el servidor de los hombres, el siervo de Dios. Y es así que su obediencia llegó a tal extremo que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como hemos leído. Juan 5:19 dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Una dependencia absoluta del Padre. El poder sobrenatural que le pertenecía, que tenía, aún así, teniendo todo ese poder sobrenatural, sin embargo, siempre actuó en dependencia, en sujeción a la voluntad del Padre. San Juan, también en el mismo capítulo 5, versículo 30, nos dice, no puedo yo hacer nada por mí, dice Jesucristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, dice Jesucristo, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, aclara. Y es así que deja a Jesucristo en el aposento alto con sus discípulos, pasa el horror que fue y el sufrimiento de Getsemaní, la traición, los juicios, y la muerte estaba adelante, y en todo momento su pensamiento y su oración era la misma: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Es así que quiero que pensemos en esto: Jesucristo como el siervo perfecto, ¿sí? El que nos marca cómo es este trabajo de siervo, ¿sí? El siervo perfecto, que nuestra contemplación en el Hijo, en todo lo que Él hizo por nosotros,
nos lleve a adorar y alabar su nombre, considerando la perfección del camino que Él transitó y su ejemplo de siervo para cada uno de nosotros. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos ver en tu Hijo una dependencia absoluta al Padre y al plan que tenía el Padre para salvarnos a cada uno de nosotros. Te agradecemos porque nos dejó ejemplo de cómo tenemos que ser nosotros sirviendo a nuestro Rey, a nuestro Salvador, a nuestro Dios, Señor. Te pedimos que abras nuestro corazón a alabar y a adorarte como solo tú te lo mereces. Te pedimos tu compañía en esta reunión, ayudándonos a reflexionar, a poder expresar nuestro agradecimiento a tu persona. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.